Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. En el de hoy les voy a mostrar cómo hacer un pollo asado en DayZ. Comencemos. Lo primero que necesitaremos para hacer un pollo asado sería entrar a un servidor y ocuparemos 4 cosas esenciales. Lo primero, un objeto afilado como un cuchillo, gente. Número 2, nuestro pollito obviamente, porque si no, ¿cómo vamos a hacer un pollo asado? Y por último, unos guantes, y si no encuentran guantes, una botella de agua o un río o lo que se pueda, hermano. Y mientras buscan estos objetos, saquen todo lo que puedan una vez entrando al servidor. Para buscar cuchillos o objetos afilados, amigos, les recomiendo buscar en los cobertizos que están al lado de las casas, porque ahí siempre va a haber objetos afilados. Un ejemplo, yo me encontré esta hoz que es perfecta para cortar madera, o también pueden encontrar objetos como cuchillos de cocina o hachas en las casas. Y para encontrar pollos, gente, es muy común encontrarlos a los alrededores de los pueblos. En mi caso yo encontré un pollito al lado de un pueblo. Ah, por cierto, no es necesario dispararles a los pollos, con un simple golpe basta. Y en mi caso, gente, yo no encontré como tal una botella de agua ni en algún lugar donde había agua, así que directamente me fui hacia un río. Y una vez teniendo los 3 objetos necesarios, gente, agarramos nuestra hacha, cuchillo o objeto afilado y rebanamos el pollito. Una vez despellejado el pollito tendremos que lavarnos las manos porque, gente, si no se lavan las manos y comen de nuevo, les puede dar una enfermedad en DayZ que directamente los va a matar después de un rato. Pero si ya tienen los guantes no es necesario preocuparse, gente. No se van a ensuciar las manos y no les va a pasar nada. Eso sí, si los guantes están muy dañados sí les puede pasar, Y bueno, amigos, ahora les voy a mostrar 2 maneras de cocinar el pollo. Una, la más segura que conozco, y la 2, una que es más rápida pero tiene su riesgo. Empecemos con la primera. Número 1, nos vamos a ir hasta un bosque lejano, hasta la quinta coña de no sé dónde. Y necesitaremos 2 cositas. Primero, hacer una fogata. ¿Cómo hacemos una fogata? Bueno, primero cortamos un árbol y sacamos un palo largo. Seguido de eso vamos a un árbol y sacamos una corteza oscura. Ahora partimos el palo a la mitad y lo juntamos los palitos con la corteza. Así obtendremos nuestra fogata. Ahora solo talamos un par de árboles más y ponemos la leña en nuestra fogata para que así nos rinda más y no se apague muy rápido, amigos. Y ahora, ¿cómo encendemos la fogata? Bueno, para encender la fogata ocuparemos un palo corto y una corteza oscura. El palo corto lo sacamos de un arbusto y la corteza de un árbol normal. Lo partimos a la mitad y tendríamos nuestro fuego improvisado, amigos. Pero antes de encender la fogata ocuparemos un palo largo antes. Pero esta vez no lo vamos a cortar a la mitad, esta vez agarramos nuestra hacha, nos acercamos y la afilamos. Ahora encendemos la fogata y juntamos el palo afilado con los pollos y ahora tocó esperar, gente. Tarda aproximadamente 1 minuto en cocinarse cada pollo. Eso sí, les recomiendo que estén alerta cada vez que cocinen un pollo, no se quieran llevar un disparo de la nada. Ah, si se preguntan por qué tengo tanta carne extra, gente, digamos que la saqué de un lugar de por ahí. Pero bueno, amigos, esta sería la primera forma de cocinar pollo. Vamos con la segunda. Para la segunda forma ocuparemos buscar una casa que tenga horno, gente. Puede ser este tipo de horno u otro. En mi caso voy a elegir este porque me agrada más, no sé. Y bueno, lo primero que tendremos que hacer será conseguir leña, hermanos. Vamos a un arbusto cercano, cortamos y nos llevamos la leña. Una vez puesta la leña, gente, tendremos que encenderla. ¿Cómo la encendemos? Bueno, con el fuego improvisado que les enseñé hace un minuto. Utilizaremos 2 cosas, un palo largo y un poquito de corteza de roble. De preferencia agarren 2, uno para encender la fogata y el otro para hacer el fuego. Bueno, una vez teniendo las 2 cortezas de roble, una la ponemos en el horno y la otra la utilizaremos para hacer nuestro fuego improvisado. Primero rompemos el palo en palitos, juntamos los palitos con la corteza y tendríamos nuestro fuego improvisado. Encendemos el horno y ponemos nuestra carne. En estos tipos de horno podemos poner hasta 6 filetes, gente. Déjenles explico un poquito cómo va esto del horno. Si ponemos en cocina, los filetes estarán en 1 minuto aproximadamente a 2 minutos. Pero les recomiendo estarlos checando cada rato porque se les puede quemar, como ahorita me pasó a mí. Y en ahumado van a estar listos de 3 a 4 minutos. Pero igual tengan muy en cuenta que se les puede quemar si no les prestan atención. Y otra cosa, gente, mientras cocinan tengan mucho cuidado porque cuando estén cocinando en una casa se puede ver el humo saliendo por la chimenea a muchos kilómetros o a mucha distancia. Así que siempre estén alerta cada vez que cocinen pollos. De hecho, miren, gente, aquí estaba bien emocionado porque estaba haciendo mis pollos, gente, y al final checo y se me quemaron, gente, en la cocina, hermano. No, hombre, qué pena. Después de un rato ya estuvieron mis pollitos, gente, y ya no me sentí tan mal después de que se me quemaran los 2 pollos. Pero bueno.
Esta sería la segunda manera de preparar pollo, gente. Espero les haya gustado mucho el video y si es así regálame un like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Les deseo muy feliz Navidad, hermanos, aunque creo que este video ya lo subí un poquito tarde. Y les deseo un feliz año nuevo si ya ven este video después. Nos vemos hasta la siguiente, les deseo lo mejor, chao.